¡Aleluya! A pesar de todas las diferencias de nacionalidad, diferencias de razas, diferencias de clases sociales, en la tierra existía el nuevo hombre de manera práctica. Todas las iglesias en la región eran el nuevo hombre. ¡Aleluya! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Colosenses, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos la parte final del capítulo 4. El libro de Colosenses nos presenta la visión y la revelación más elevadas de Cristo. De hecho, es un libro que nos revela a Cristo. La revelación completa de Cristo se encuentra en el capítulo 3, versículos 10 y 11, los cuales indican que el deseo del corazón de Dios es el nuevo hombre. Y este nuevo hombre es una entidad corporativa compuesta de Cristo como la cabeza y los miembros como su cuerpo. Una vez que todas las diferencias culturales, étnicas, desaparecen en todos los miembros del cuerpo, ellos pueden expresar a Cristo de manera completa y maravillosa. En cuanto a esto, podríamos considerar que este libro debería tener una conclusión muy elevada y profunda, acorde con su contenido. Sin embargo, en lugar de ello, concluye con palabras de salutación y pequeños reportes de diferentes hermanos en Cristo que eran muy conocidos de los colosenses. Aunque esta es una conclusión muy tierna, aparentemente carece del impacto y del espíritu necesario para terminar un libro como este. Ahora, ¿será que este fue un pensamiento al azar de Pablo? ¿O más bien la sabiduría maravillosa de Dios? Pues bien, ese será nuestro enfoque en este mensaje. El mismo tiene por título La conclusión de la epístola. Y una vez más, está con nosotros Óscar Cordero para colaborarnos con los comentarios. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Es un gozo poder participar de estos mensajes. El libro de Colosenses contiene una revelación muy elevada y profunda de Cristo, en especial en el capítulo 3 que habla acerca del nuevo hombre. El nuevo hombre es el propio Cristo que vive en todos los creyentes como los miembros del nuevo hombre. Al final del libro, Pablo hace una conclusión que aparentemente está en un nivel inferior al contenido del libro, pero en realidad es una expresión de la sabiduría maravillosa de Dios. Bueno, Óscar, ya hemos dicho que el libro de Colosenses nos presenta a un Cristo muy elevado y profundo, mediante un lenguaje y unas expresiones que no se encuentran en ningún otro lugar de las Escrituras. Y antes de iniciar este mensaje, quisiera leer los versículos finales de esta epístola. En Colosenses 4, del 7 al 18, dice textualmente así: Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a nosotros se refiere, y él conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si va a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo.
Estos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores míos para el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y plenamente seguros en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio del mucho trabajo que se toma por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Pues bien, Oscar, ¿qué nos puede comentar acerca de esta salutación al final del libro de Colosenses? A medida que usted leía los versículos, pude observar que contiene por lo menos 10 nombres de personas. Si estamos familiarizados con otros lugares del Nuevo Testamento, donde se mencionan estos mismos nombres, nos daremos cuenta que Pablo estaba enumerando a hermanos de diferentes nacionalidades y clases sociales. Por tanto, la intención del apóstol es darnos una ilustración del vivir práctico del nuevo hombre. Si examinamos cada uno de esos nombres, veremos que esta era la verdadera intención de Pablo al mencionarlos. Gracias por esta introducción y con ella estamos listos para escuchar lo que tiene que decir al respecto Witness Lee. Vayamos al primer segmento del mensaje. Adelante. Al final de esta epístola tan corta, el apóstol incluyó un largo pasaje lleno de salutaciones. Originalmente yo no estuve de acuerdo con esto y pensé que en lugar de mandar tantos saludos, Pablo debería haber continuado hablando del Cristo todo inclusivo. Él debería haber reservado estas últimas líneas tal vez para presentar una revelación adicional respecto al Cristo todo inclusivo. Si en los capítulos anteriores Pablo hubiera hablado de cosas menos elevadas, que no hubiesen sido tan importantes, cosas comunes, cosas que no tuviesen mucho peso, estaría bien que escribiera estas salutaciones. Pero debido a que el libro de Colosenses nos presenta unos puntos tan elevados, puntos de tanto peso respecto a Cristo, en los primeros 2 o 3 capítulos, y después Pablo comienza a hablar estos 11 versículos para saludarse el uno al otro, y salúdame a este, y salúdame al otro, y salúdame a aquel. ¿Por qué Pablo usó estos versículos para hacer estos saludos? ¿Han visto la importancia que tiene esto? ¿Por qué? Sencillamente porque Pablo quería hacer una aplicación práctica del nuevo hombre. Estos 11 versículos, una vez más, nos abren una ventana para que podamos ver cuál es el vivir del nuevo hombre. Como ya saben, en el nuevo hombre no hay griegos. No hay judíos, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, escita, esclavo ni libre. Si pasamos suficiente tiempo estudiando estos 11 versículos, allí verán que se encuentran los griegos, allí van a encontrar a los judíos, a los circuncisos, a los incircuncisos, allí van a encontrar a los esclavos y a los libres. Así que yo pienso que Pablo tenía un propósito específico al presentar un modelo de cómo vive el nuevo hombre. ¡Aleluya! Oscar, creo que esta es una explicación maravillosa de lo que aparentemente son unos versículos tan sencillos. Esta larga salutación, donde se mencionan una cantidad de santos que eran conocidos de los colosenses, en realidad es muy importante. Aunque supuestamente
estos 11 versículos no tienen nada que ver con el resto de la epístola, esta fue la manera como Pablo nos mostró el nuevo hombre de manera práctica. Él hizo una presentación muy cuidadosa del nuevo hombre en el capítulo 3, la cual podemos considerar como el punto más elevado del libro de Colosenses. Por lo tanto, ¿cómo podemos conectar el capítulo 3 con estos 11 versículos del capítulo 4? Muy buena pregunta, Víctor. Pablo llega al punto más elevado de la epístola en el capítulo 3 al revelar el nuevo hombre. En este capítulo, Pablo exhorta a los colosenses a que abandonen todas las cosas negativas de la carne y también los anima a que se despojen del viejo hombre con sus prácticas y que se vistan del nuevo hombre, como dice el versículo 9. Al hacer mención del nuevo hombre, el apóstol Pablo dice que no hay lugar para griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros, escitas, esclavos ni libres. Esto significa que en el nuevo hombre no hay distinciones entre razas, nacionalidades, ni entre las diferentes clases sociales y culturales. ¿Cuál es la razón para que no haya diferencias? Porque Cristo es el todo y en todos. Por tal motivo, en el nuevo hombre no existen diferencias de razas, culturas, clases sociales ni nacionalidad, porque Cristo es todos los miembros del nuevo hombre y Él está en todos los miembros del nuevo hombre. En el nuevo hombre nos hemos despojado de todas estas distinciones que pertenecen al viejo hombre. De manera natural, todos somos diferentes, pero en Cristo llegamos a ser una sola entidad, el nuevo hombre. Dicha entidad es el agrandamiento de Cristo. En los últimos 11 versículos, Pablo enumera los nombres de 10 hermanos. Si observamos con atención, allí se mencionan griegos, judíos, esclavos y libres. Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Lucas era un médico que sin duda tenía una posición sobresaliente en la sociedad. Luego menciona la iglesia en Colosas y la iglesia en la Odisea, y les dice que cuando la carta haya sido leída en Colosas, después debe ser leída en la Odisea. Esto nos indica que no debería haber ninguna diferencia entre las iglesias. A pesar de que en la esfera natural hay distinciones, estos hermanos mencionados por Pablo habían sido sacados de esa esfera y ahora vivían en la esfera del nuevo hombre, donde Cristo es el todo y en todos. Esta es una realidad maravillosa que todos debemos experimentar. Así es, Oscar. Regresando a unos mensajes anteriores, donde hablamos acerca de este asunto detalladamente, dijimos que si tomamos los versículos del capítulo 3 de Colosenses y se los añadimos a los versículos acerca del nuevo hombre en los capítulos 2 y 4 de Efesios, veremos que Dios creó el nuevo hombre a partir de los gentiles y los judíos. Por tanto, el nuevo hombre es una composición corporativa donde todas las diferencias étnicas, raciales, culturales y sociales han sido quitadas por Cristo. Ese será también el tema del siguiente segmento, y creo que la humanidad anhela tener esta clase de unidad, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. La mayoría de las personas sienten en su interior que las distinciones de razas, nacionalidades y clases sociales son algo totalmente artificial. De hecho, van en contra de nuestro deseo interior de vivir en verdadera unidad con los diferentes tipos de personas en la tierra. No obstante, ¿dónde se puede encontrar esta realidad? Según el libro de Colosenses, se puede encontrar en el nuevo hombre. Allí todas las diferencias se han compenetrado en Cristo y mediante la cruz de Cristo, la cual termina con todas las cosas naturales que dividen a las personas. Igualmente, recibimos el rico suministro del elemento de Cristo, el cual llega a formar parte de nuestra constitución. De esa manera, Cristo llega a ser el todo para el nuevo hombre. Gracias, Oscar. Quizá muchos de nosotros en nuestra juventud llegamos a pensar que podríamos lograr el ideal de producir la unidad entre los diferentes tipos de personas. La realidad es que
no existe una manera humana de lograr esta unidad aparte de Cristo. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante. En el tiempo de Pablo había una gran distancia entre la iglesia en Colosas y la iglesia en Roma. Estaban lejos la una de la otra. Y este cuadro nos muestra que a pesar de ser una región tan extensa, con tantos tipos diferentes de personas alrededor del Mediterráneo, allí existía el nuevo hombre, allí estaba el nuevo hombre. La sensación de Pablo era que el nuevo hombre existía y el nuevo hombre estaba compuesto por griegos, judíos, circuncisión, incircuncisión, bárbaros, escitas, esclavos y libres. Un nuevo hombre estaba compuesto de diferentes tantas personas, pero sin embargo, su constituyente intrínseco no eran muchas personas, sino solamente Cristo. ¿Ven esto? Los diferentes tipos de personas son un nuevo hombre. No existía ninguna diferencia entre los diferentes tipos de creyentes, ni entre las iglesias. La iglesia en Laodicea, la iglesia en Colosas, no había diferencia, eran iguales. Les escribe esta carta a ustedes los santos en Colosas, pero después pásensela a los santos de Laodicea para que ellos la lean. Y de la misma manera, Pablo esperaba que lo que había escrito a los santos en Laodicea también fuese leído en Colosas. Esto significa que lo que Pablo había escrito a los colosenses también era para los laodicenses y viceversa. Lo que les ha escrito a ustedes es para ustedes y ellos, y la carta de ellos es para ellos y ustedes. ¿Se dan cuenta de la comunión que había aquí y la unidad que producía esto? Y la armonía que tenían y el tráfico íntimo que existía entre las iglesias. Al leer estos 11 versículos, tenemos que recibir esta misma sensación que Pablo tenía, y entonces podremos ver una descripción maravillosa de ese nuevo hombre que vivió en la tierra alrededor del Mediterráneo. Esto no es algo insignificante. A pesar de que el Imperio Romano adoptó el idioma griego en un esfuerzo por unificar a la gente de forma cultural, no tuvo éxito. Los judíos siguieron siendo judíos y los griegos siguieron siendo griegos. Ni siquiera les digo que ellos pudieron unir razas o pueblos. Ni siquiera se lograron eliminar las diferencias entre los esclavos y los amos. Los amos son amos y los esclavos son esclavos. Sin embargo, ¡aleluya! A pesar de todas las diferencias de nacionalidad, diferencias de razas, diferencias de clases sociales, en la tierra existía el nuevo hombre de manera práctica. Todas las iglesias en la región eran el nuevo hombre. ¡Aleluya! Por favor, lean con atención este pasaje de la palabra y se darán cuenta que en el corazón de Pablo solo estaba el nuevo hombre. No era una sola iglesia local, ni un solo santo individual, sino el nuevo hombre. Allí no habían iglesias aisladas, no habían creyentes independientes, sino el nuevo hombre. Y Pablo, a propósito, enumeró los nombres de todas esas personas, seleccionándolas cuidadosamente. ¿Creen ustedes que el apóstol solo conocía a estas 10 personas entre todos los creyentes de la región? ¿Creen que solo habían 10 creyentes en Roma y en Asia Menor? ¿Solo 10? No. Sin duda, Pablo debía conocer a muchos más santos en esos lugares. No obstante, él los seleccionó cuidadosamente, buscando enumerar a santos que representaran a los griegos, a santos que representaran a los judíos, y así sucesivamente. Él los seleccionó. Y él hizo esto con el fin de presentarnos un cuadro completo acerca del nuevo hombre en su práctica.
Aleluya. Al estudiar la historia del Imperio Romano, nos damos cuenta que ellos tenían la intención de unificar el mundo en aquel entonces. Ellos absorbieron con su imperio a personas de diferentes culturas e idiomas y trataron de unificarlos culturalmente. Por supuesto, ellos nunca lograron su cometido. Las diferencias culturales siguieron existiendo entre las personas de diferentes razas y culturas. No obstante, según la visión que Pablo nos presentó del cuerpo de Cristo, sí es posible tener la unidad que la humanidad tanto anhela. Personalmente pienso que este es un aspecto del Evangelio que jamás ha sido presentado adecuadamente al mundo por medio de los creyentes. ¿No le parece así, Oscar? Por supuesto que este es un aspecto del Evangelio. Este aspecto incluye la realidad del nuevo hombre y nos salva de seguir siendo individualistas. Cuando las personas hablan del Evangelio, siempre piensan acerca de la salvación personal. Pero esto va mucho más allá de la salvación personal. Lo que Dios desea obtener según el deseo de su corazón no es un grupo de personas salvas individualmente. Su deseo consiste en obtener una entidad corporativa, el nuevo hombre, que exprese a Dios de una manera corporativa. El nuevo hombre está lleno interiormente con la vida, la naturaleza y los atributos de Dios. Por tanto, expresa a Dios exteriormente. Cada vez que vemos una parte de este nuevo hombre, simplemente vemos la expresión de Dios en Cristo. En el nuevo hombre, las distinciones naturales han sido terminadas y abolidas por la cruz de Cristo. Para poder obtener esta realidad, necesitamos experimentar la muerte de Cristo y a Cristo como la vida de resurrección. Estas son cosas que no podemos encontrar en el mundo. Por ejemplo, muchas personas hablan hoy día acerca de que el mundo sea unificado debido a que tenemos una economía global. Es muy fácil viajar de un lado a otro y las distancias se han acortado por la velocidad de los aviones. Las razas se han mezclado alrededor del mundo debido a las migraciones y pensamos que si pudiéramos unir a todas las personas sería un mundo maravilloso para vivir. Pero la realidad es que no es posible lograr la unidad en la esfera de la vida natural. Las diferencias entre las razas y culturas no pueden desaparecer de manera natural. Ni siquiera las Naciones Unidas pueden lograr la unidad que todos anhelamos. Entonces, ¿qué puede vencer las diferencias entre las naciones y las personas? Únicamente la salvación completa que Dios efectúa, que produce no solo un grupo de individuos salvos, sino que nos introduce en la realidad del nuevo hombre. Oscar, este asunto del nuevo hombre es verdaderamente maravilloso. Todas las diferencias que existen entre las razas y culturas ya fueron eliminadas en la cruz de Cristo. Dios llevó estas diferencias a la cruz, junto con el pecado y otras cosas más, para poder cumplir su propósito eterno. No obstante, a través de las eras, ha habido muchas falsificaciones de esta unidad verdadera y las personas han sido engañadas tratando de buscar la tan anhelada unidad. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la unidad jamás podrá ser lograda en la esfera natural. Siempre existirán diferencias entre las razas, las culturas y los idiomas. La unidad verdadera procede de Cristo, como el constituyente único del nuevo hombre. Por un lado, la cruz de Cristo es necesaria para terminar todas las distinciones naturales entre los creyentes. Por otro lado, la vida de Cristo es indispensable para llenar y empapar nuestro ser interior y así llegar a ser el nuevo hombre. Aunque los 11 versículos que hemos mencionado son aparentemente sencillos, tienen un significado muy profundo. Bueno, Oscar, muchas gracias por su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese muy pronto al programa. Gracias por invitarme, Víctor. Es un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde.
Oscar Cordero, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. En El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.